Estamos por acá, por Florida, después de el huracán. Pero bueno, espero que el Señor los esté ayudando y confortando en estos momentos complejos. Y bueno, tratando por acá también de ver en qué podemos apoyar. Es complejo, ya mañana empiezan las actividades normales, pero aún allá parece que la situación está muchos daños por Fort Myers, inundaciones, etc. Y bueno, estamos acá, vamos a caminar por la porción de hoy, una porción que habla sobre el liderazgo, un tema muy importante, un tema interesante, que muchas veces se malinterpreta, o algunos cuando vienen muchas veces, como decimos, del mundo, o sea, de la vida sin Cristo, pues traemos a veces muchas definiciones del liderazgo que cuando venimos entonces al Señor, pues entendemos o debemos entender que no tiene nada que ver. El liderazgo de las cosas seculares no tiene nada que ver con un liderazgo en una congregación, en las cosas de Dios. Tenemos en mente que un líder en la parte secular va a ser esta persona que va a poner, va a ordenar, que es una persona que va a tomar todas las decisiones, que es el que va a estar pendiente a todo, es esa persona que va a resolver los problemas. Los demás tienen que acatarse a esa persona. Sin embargo, cuando vemos y cuando vamos y empezamos a conocer sobre la Escritura, nos damos cuenta que el objetivo principal de Dios es que cada persona sea un líder. Cada persona tenga la capacidad de funcionar como un líder. Y por eso es que todos, cuando venimos a Cristo, dice que somos un pueblo de sacerdotes, con un sumo sacerdote que es Cristo. Entonces, si somos sacerdotes, ahí, completo, venimos siendo entonces personas que están o que van a encaminarse, en prepararse para donde quiera que ellos estén, puedan entonces funcionar como un líder. Ahora, el liderazgo del cristiano o del Hijo de Dios no es nada más en la congregación. El Señor ha creado instituciones en la persona para que él pueda ir aprendiendo, para que él pueda irse expandiendo y ejerciendo ese liderazgo. Como por ejemplo, la familia, la congregación, y luego, pues bueno, otras congregaciones en donde tú también pudieras ser una especie de líder, como el tema, por ejemplo, como el caso de los apóstoles en el primer siglo. Ellos no tan solo tenían sus congregaciones, sino que también se veían como líderes a un número o a un sinnúmero de congregaciones. Se podía ver también. Entonces, vemos que el liderazgo va a tener ciertos niveles, en donde a nivel que Dios te vaya preparando y Dios vaya funcionando en ti, te vaya preparando, te vaya edificando y nos vayamos edificando con la palabra, pues vas a poder ser de bendición no tan solo para tu familia, en el caso más mínimo o más concentrado, sino también que tú puedes ir siendo de luz a otros. ¿Okay? Ahora, muchas veces entonces nos encontramos que un líder en las cosas de Dios no tiene nada que ver con las cosas seculares. A muchas veces hoy en día se ve el líder entonces también como un tipo happy, como un tipo feliz, contento todo el tiempo, que tiene que estar de acuerdo, o que él tiene que ser una persona que esté, tú sabes, tiene que mostrar, él es la cara de la congregación, por así decirlo, o de su grupo. El tipo tiene que verse feliz, tiene que verse contento todo el tiempo, es una especie de... Tiene que armonizar con todo el mundo para que todo el mundo se sienta bien. Ahí estamos hablando del líder secular. Entonces muchas veces esos líderes seculares vienen, como decía, al cristianismo con esa misma perspectiva. Entonces muchas veces quieren ser líderes porque piensan que ser líder es ser o tener un nivel superior a los demás o estar por encima de los demás. Pero entonces arrastran todas esas
corrientes que son al final corrientes del mundo, y entonces quieren funcionar en la iglesia o en las congregaciones de esas maneras, sin entender que eso no tiene nada que ver con el líder que Dios quiere crear en cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a ver un tema interesante en uno de los mejores líderes o mayores líderes de las Escrituras, que es el rey David. Entonces vamos a estar caminando por el Salmo 142. Caminando entonces por el Salmo 142, antes de entrar en el Salmo 142, que es un salmo del rey David, en donde fíjense cómo va a decir al principio: dice, Salmo de David, oración cuando estaba en la cueva. ¿Ok? Ahora, ¿qué cueva? ¿Qué cueva estaba David? ¿Qué hacía David en una cueva? ¿Vivía David en una cueva? Si no era rey. Entonces, ¿por qué David estaba en una cueva y estaba en oración en una cueva? Para esto debemos entonces remontarnos, para hablar un poco del contexto, tenemos que remontarnos a Samuel, primera de Samuel 24, en donde entonces vamos a entender un poquito qué es lo que estaba pasando en el momento que David, ya sea que lo haya escrito, que no creo, pero donde David va a tener todos estos razonamientos y todas estas experiencias que vamos a estar caminando hoy, las va a tener David en esta ocasión, en donde después quizás las haya escrito. Pero esto que él va a escribir aquí en el Salmo 142 va a ser, como digo, una experiencia que él va a tener en esta cueva en una situación bastante compleja. Y entonces aquí vamos a estar viendo cómo es que David va a estar lidiando con esta situación tan compleja, en donde vemos a un David un David que pudiéramos pensar o pareciese que no sabe qué hacer. Y eso es parte del liderazgo también. A veces pensamos que el líder tiene que sabérsela toda, tiene que tener todas las respuestas. Y si no tiene todas las respuestas, o si no toma la decisión que tú crees que es correcta en un momento determinado, pues entonces no es tan líder, o es un mal líder. Pues entonces ya, no me gusta. No me gustan sus decisiones, por lo tanto, déjame yo tomar las mías aunque vayan en contra de las de él. Entonces, no, a veces debemos entender que los líderes también son personas que se equivocan, que están aprendiendo, que están pasando por situaciones complejas en la vida, están en un proceso de aprendizaje y debemos tener todo eso en cuenta. Por lo tanto, ¿qué habla Samuel? Primera de Samuel 24, ¿qué dice sobre el tema de la cueva? Bueno, dice que venía Saúl de enfrentar a pueblos filisteos y le avisan de que David estaba en una de las cuevas, no recuerdo ahora el nombre, pero una de las cuevas que está por el mar Muerto. Y dice que por estas cuevas hay déjame rápidamente aquí porque ahora no recuerdo la palabra exacta. La cueva se llama Engadi. Y dice que David tomó 3,000 hombres. Saúl tomó 3,000 hombres para ir a buscar a David, que le dijeron que estaba en esta cueva. Esta cueva, como decía, estaba por el mar Muerto. Ajá. Entonces, esa cueva va a estar en unos peñascos donde habitan las cabras monteses. No sé si ustedes han visto en documentales esto. Las cabras monteses son cabras que andan por unas montañas que son casi así verticales completamente. Que tú dices, ¿y cómo esas cabras pueden
porque ellas van trepando así por la montaña, pero es una cosa que es así prácticamente. ¿Sabes? No hay mucha pendiente, no hay mucha inclinación. Y tú dices, pero ¿cómo esas cabras pueden brincar de piedrita en piedrita y ellas pueden ir así? Porque esa es la estrategia que ellas usan para librarse de los predadores. Porque ahí prácticamente no puede subir nadie, el único que puede subir son esas cabras. Entonces, es muy interesante que al parecer esta cueva estaba bien cerca de estos peñascos donde estaban las cabras monteses. Por lo tanto, que esa cueva estaba bien intrincada, en un lugar bien difícil de llegar, en un lugar complejo. O cerca de esas regiones por ahí. Quizás si buscamos geográficamente, vamos a poder dar quizás muy cerca de qué lugar está describiendo Primera de Samuel. Pero la cuestión es que entonces dice que Saúl, con 3.000 hombres, échale esto, acabó de llegar de la guerra. Fíjate si este tipo estaba un poquito que empecinado en esta función, en esta tarea, teniendo en cuenta que Saúl es el principal líder de Israel en este momento. Bueno, él entonces va a coger recursos para caerle atrás a David. Ahora mismo pudiéramos decir, bueno, pero Saúl se parece a la dictadura cubana, que en vez de coger los recursos para ir a ayudar a Pinar del Río, que estaba allá, que pasó el huracán y acabó. Ah, no, la dictadura prefiere gastar los recursos en atacar al pueblo, que lo único que está pidiendo es comida, libertad y corriente. O sea, las cosas básicas. Aunque lo más básico sería la libertad en este caso. Pero muchos han salido nada más que a pedir comida y electricidad, que es lo básico para poder subsistir. Ah, no, la dictadura prefiere entonces atacarlo. Bueno, ahí vemos a un Saúl cogiendo los recursos, porque los recursos de Saúl son los recursos que Dios le ha dado a él. Como rey que él es, como líder del pueblo de Dios en ese momento, esos recursos no son de él. Esos recursos él debería saberlo inteligentemente cómo usar. Sin embargo, no, él no está pensando en eso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un Saúl que acabando de llegar de una guerra con los filisteos, decide caerle atrás a David. Tú dirás, pero eso es una tarea que Dios le dio a Saúl. Hay algo ahí que ya no funciona bien, ¿entiendes? En un líder principal del pueblo de Dios. Entonces, vemos que dice que Saúl se mete en esta cueva o encuentra esta cueva y va a decir ahí que entra a cubrirse los pies. Interesantemente, yo he escuchado en otras ocasiones que Saúl se había dormido. Pero yo buscando ayer, lo que me sale es que eso es una especie de un modismo hebreo, que lo que quiere decir que el tipo necesitaba hacer necesidades. O sea, como dicen los mexicanos, necesitaba hacer del do. Y tiene lógica, porque acuérdense que en esa época, ellos andaban con unos batilongos. Claro, cuando iban para la guerra tenían que ceñirse el cinto, pero era una especie de batilongo. La única manera que tú tienes para taparte los pies es cuando tú te agachas. ¿Entiendes? Mientras tú estás parado, eso sube. Si es un batilongo, me refiero. Ah, si tú te agachas, ahí ya te tapas los pies. Entonces tiene sentido, tiene lógica. Por lo tanto, yo pienso que está por ahí la cosa. Yo pienso que el tipo, como ser humano al fin, porque a veces creemos que la gente de la Biblia son extraterrestres. No, también necesitaban hacer del do. Y entonces dice que estando en la cueva haciendo el do, dice que David y sus hombres estaban escondidos en la cueva. Imagínate, me imagino una cueva oscura. Entonces dice que ellos estaban sentados, parece que en un lugar bien apartado de donde estaba Saúl. Y fíjense, dice que los hombres de David, esto es interesante. Yo voy a ir a Saúl, porque eso vamos a mover un momentito. Fíjense. Dice, los hombres de David le dijeron, este es el día que te dijo Dios, he aquí entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te parezca. ¿Ves?
Entonces, tenemos que acordarnos que Saúl está buscando a David para matarlo. Y según la Biblia, dice que los hombres le dijeron, viste, ya Dios dijo que te lo había dado en las manos. Cuando tú lees esto, lo primero, una persona que no trate de sacarle el zumo a la cosa va a decir, wow, Dios le dijo a David que matara a Saúl. Pero a ver, yo quisiera que tú me buscaras dónde dice eso. Yo quisiera que alguien me demostrara que Dios dijo eso en la vida real. No lo vas a encontrar en ningún lado. Mas, sin embargo, los hombres de David le están diciendo a David, oye, llegó tu momento. Acuérdate que Dios te dijo que tú lo ibas a dar en tus manos. Pues entonces, es momento de que tú hagas lo que quieras. ¿Cuántas veces nos suceden cosas así, verdad? En que estamos en situaciones complejas, que como seres humanos a veces no tenemos todas las respuestas. Y hay personas cercanas que quizás no tengan la misma o el mismo entendimiento o no están comprendiendo todo lo que rodea esa situación, o sencillamente no son personas que preparadas para ese tipo de consejos o para ese tipo de comentarios, y lejos de ayudarte a que tú entiendas, lejos de ayudarte en la situación a que tú hagas lo mejor posible delante de Dios, pudieran ser de tropiezo. Porque el consejo que te van a dar o lo que te van, incluso hablando como si vinieran hablando de Dios, no va a ser realmente lo que dice Dios, sino lo que hay en el corazón de esa persona. Y con esto podemos analizar cualquiera. O sea, esto no es nada más un problema de un hermano. No, con esto podemos tenerlo en cuenta con un hijo, con una hija, con una esposa. En el caso de la mujer, con un esposo, con un hermano, una hermana, un primo, un amigo. ¿Por qué? Porque acuérdate que no estamos lidiando con cosas materiales, sino con cosas espirituales. O sea, muchas veces uno tiene que tener cuenta. Pero en eso es lo que vamos a caminar hoy. Pero fíjate, ¿qué va a decir entonces? Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. O sea que tú analizas aquí y tú dices, wow, David no hizo nada malo, al contrario, hizo algo bueno. Le cortó un pedacito del manto sin que él se diera cuenta. El hombre terminó de hacer sus necesidades y se fue. Ahora fíjate lo que cuenta el versículo 5. Esto es bien importante. Va a decir, y después de esto, aconteció que el corazón de David lo remordió por haber cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, cuando tú lees ahí la palabra remordió, en realidad dice que el corazón de David golpeó a David. Es lo que dice en hebreo. O sea, es como que lo golpeó. Porque eso tiene el hebreo, que es un medio poético eso. Entonces, cuando te das cuenta, es como que, ¿qué es lo que es el corazón? En el término hebreo y en la escritura. Bueno, el corazón viene siendo aquella esencia del hombre en la que muchas veces tú no tienes el control, en la que muchas veces va a reflejar tu concupiscencia o lo que tú tienes dentro que a veces no puedes controlar. A veces te va, y fíjate que estamos hablando del corazón, no el que pompa sangre aquí, el que tira sangre, sino el corazón en el aspecto abstracto de la parte espiritual. Es eso que, como hay personas que le llaman conciencia, se puede analizar de esa manera, pero el corazón es eso, pues dice, de la abundancia del corazón habla la boca, por ejemplo, podemos recordar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay veces que tú vas a decir cosas que tú no quieres decir, pero el corazón mismo te va a hacer, como cuando hablamos en Way Up de la disonancia, que es ese proceso químico que muchas veces nos traiciona, que Dios lo hizo precisamente para proteger ciertas áreas a veces. Ese intercambio químico pues va a proteger cosas cuando hay un cambio muy brusco en el cerebro, en el razonamiento. Pues entonces ahí también suceden cosas que hay una incoherencia, hay una contradicción, y entonces vas a sentir ahí una especie
de eso, de contradicción. No te sientes bien, o el mismo cuerpo te está diciendo que estás haciendo algo mal. El mismo te manda señales, ¿no? Bueno, eso mismo está pasando aquí con David. David está haciendo algo que fíjate que al parecer se dejó llevar por lo que le dijeron sus hombres. Y entonces David toma medidas o hace algo. No llega al extremo de lo que le dicen sus hombres, pero aún así él hizo algo, llevándose por lo que le dijeron sus hombres. Y corta el manto, que tú pudieras decir, ay, pero eso no tiene nada de malo, eso es una sencillez. Bueno, es una sencillez, pero él lo hizo porque se dejó llevar por lo que le dijeron los hombres. Y actuó respecto a eso. Entonces, dice que cuando el corazón golpeó a David, o sea, que le dio un golpe de disonancia, oye, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿O por qué yo he hecho esto? Y dijo a sus hombres, entonces, la segunda disonancia, ¿cuál fue? Voy contra ti, porque ustedes fueron los que me hicieron hacer. O sea, como que, está bien, te dijeron que lo hiciera, pero ¿por qué tú tienes que hacerlo? Ve, aquí aterrizamos al David, del superhéroe, super líder de Israel. No, aquí ya lo aterrizamos. Vemos un tipo que como cualquier otro puede cometer errores. Y uno tiene que estar preparado para eso. Y entender que en una congregación cualquiera puede cometer errores, incluso el líder más líder o el líder principal. Por eso es que nosotros no podemos estar a expensas de que ese líder sea el que resuelva todas las cosas y ese líder sea la voz de todo. ¿No? Y ahorita vamos a ver cómo podemos enfrentar esas cosas o esas situaciones. Pero entonces vemos a un David, que es uno de los hombres, dice la Biblia que Dios, el corazón de David no era como más nadie. David amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí vemos un David que entonces primero se deja llevar por sus hombres, hace algo que quizás él sabe que es una contradicción en sí mismo, porque lo va a decir luego, pero después la disonancia le da por regañar a los demás. No, como decimos en Cuba, ya te cogieron para eso, o sea, ya te dijeron, y tú te dejaste llevar. No, espérate. Vamos a ver ahora cómo tú aprendes primeramente que no te puedes dejar llevar por eso. Para que la próxima no lo hagas, ¿no? Y claro, el regañito a los demás también va porque están manipulando la situación. Porque si esto no se ha dicho en ningún lado, ellos están manipulando también. Entonces fíjate cómo la cantidad de aprendizaje o de enseñanza que hay enredado en estas 5 o 6 versículos, cuando analizamos con una mentalidad crítica y tratamos de aprender, porque ese es el objetivo de todas estas historias, es aprender nosotros, porque nosotros podemos estar en situaciones similares, ¿entiendes? Entonces, dice que David le va a decir a sus hombres, líbrame Dios de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios. El ungido de Dios. Esto es bien profundo, no me voy a meter ahí. Pero el ungido de Dios, o sea, el elegido por Dios, el que Dios ha decidido que sea en ese momento el líder de Israel. El Mesías de Dios en este momento. O un Mesías de Dios. Porque el Mesías es Cristo, pero estos, como mismo ahora otros profetas, como mismo Moisés, eran Mesías porque habían sido elegidos por Dios para una tarea. Y con estas palabras David disuadió a los suyos. O sea, que aquellos querían guerra, aquellos querían matar a Saúl. A lo mejor tenían sus razones lógicas, pero esas son las razones lógicas de uno como hombre pecaminoso. De uno como hombre con concupiscencia en nuestro espíritu. Que a veces lo que queremos es guerra. A veces lo que queremos es demostrar que nosotros sí. Tranquilo. Vamos a esperar que ya tú supuestamente no eres de cualquier pueblo. Tú hoy en día eres del pueblo de Dios. Entonces hay que funcionar respecto a eso. Y no les permitió levantarse contra Saúl. De modo que Saúl salió de la cueva y siguió por el camino. Luego va a seguir, si quieren terminan ese texto ahí, precioso, porque luego que Saúl se va, pues David se levanta de lejos, le enseña el pedazo de manto y le dice, mira,
tú que también, porque entonces no es nada más David, Saúl andaba buscando a David por celo, porque ya le habían dicho, oye, David va a ser el rey, ya se te fue el camión, o sea, ya se te fue tu oportunidad o tu tiempo, porque Saúl había caído en pecado en otras ocasiones, por lo tanto, ya dice Dios que te puso en la balanza y no, ya. Por tanto, a partir de ese momento, un David que le cantaba incluso para calmar a Saúl, se convierte en el peor enemigo de Saúl, a tal medida que Saúl coge todo, o todo no, pero coge parte de sus recursos para ir a caerle atrás a David, porque imagínate 3.000 hombres, son bastantes personas, para un grupito, porque David lo que tendría sería un grupo de personas, que de hecho por eso se esconde. Y David le dice, mira, te estás dejando llenar la cabeza de que yo te quiero matar o de cosas, que al final David sabe que no era aquello. Pero, mira, yo no te quiero matar. Aquí está te tuve ahí para matarte y no te maté. Y Saúl lo va a reconocer y va a decir, bueno, es verdad que no me mataste y me tuviste ahí. Entonces, con esto en mente, vamos entonces al Salmo 142, en donde David, en estas situaciones complejas que ya estuvimos viendo por arribita, va entonces, o se le va a ocurrir este salmo, o va a estar inspirado en escribir este salmo, de estas experiencias que le está pasando. Entonces, ese es el objetivo de hoy en lo que yo quiero compartir, es la experiencia o las experiencias que fortalecen a los siervos de Dios. En este caso, vamos a aterrizarlo hoy en cada congregación. Entonces, ¿cuáles experiencias son las que fortalecen o que podemos aprender que fortalecen a los hijos de Dios por este texto? Vamos a ver 4 experiencias que fortalecen al siervo de Dios en las congregaciones. Y como primera experiencia vemos el clamor ante su presencia. Fíjate cómo va a decir entonces David, versículo 1 va a decir, con mi voz clamo a Dios, con mi voz ruego a Dios misericordia. Fíjate que aquí la palabra clamo, acuérdate que David está metido en una cueva con otros hombres que le están cayendo atrás, que lo quieren matar. El que lo quiere matar es prácticamente una persona con el que él ha sido. Imagínate que el mejor amigo de David era el hijo de Saúl. O sea, que David se sentaba a la mesa con Saúl. Prácticamente eran como si fueran familia. Pero ahora Saúl se le metió en la cabeza porque le dijeron que David ahora va a ser el rey de eliminar a David. No debe ser fácil. O sea, que un familiar tuyo, una persona cercana, te quiera eliminar así porque simplemente fuiste escogido. Tú no tienes culpa de eso. Porque sabemos que cuando Dios escoge a alguien no es porque tú se lo pediste ni nada. Dios escoge según su voluntad a alguien para hacer una tarea específica o determinada. Pero claro, sabemos que los celos y las cosas pues siempre van a estar ahí. Pero dice que este clamo aquí va a decir, en realidad esa palabra en hebreo es como un bramar de los animales, un grito. Pero es un grito de fuerte, ¿ves? Es como te digo, como el bramar. Por ejemplo, no sé si han escuchado a los bueyes como braman. Es una cosa bien fuerte. Ese es el bramar ese, a veces de dolor, es ese clamor, es un grito. Entonces está diciendo, con mi voz clamo a Dios. Pero fíjate lo que va a hacer David, o lo que él está, a través de todas estas experiencias complejas que él está pasando. Estas son las ideas que él está teniendo, que demuestran por qué Dios va a decir después que David, con todos sus errores, como todo el mundo, es una persona especial para Dios. Entonces, dentro de todo esto, él está
con mi voz clamo a Dios, con mi voz ruego a Dios misericordia. Entonces él está clamando. Ahora fíjate, el versículo 2 va a decir, ante su presencia derramo mis afanes. Ante su presencia expongo mi angustia. Ahora, muchas veces eso de ante su presencia, clamo, se oye muy bonito, pero muchas veces no logramos entender lo que quiere decir. Estoy ante la presencia de Dios, orando en la presencia de Dios. Hay que ir a la presencia de Dios. Pero un ejemplo que podemos tener en mente para entender esto es, por ejemplo, cuando hoy en día tú te dieron un ticket de speeding, de velocidad. Tienes que si tú no pagas, tienes el derecho aquí en el mundo de ir ante el juez y declararte culpable o no culpable. Entonces te vas a comparecer ante el juez. Cuando tú te compareces ante el juez, tú tienes que acatarte o esa presencia ante el juez va a estar definida según las leyes por las que él defiende ese juez, que expone ese juez y la que tú te estás sometiendo en ese momento. Ahora, interesantemente, aquí está el culpable, el no culpable, y hay una tercera que es que no estoy contento con la decisión. Tiene tres opciones. Ok. Y a veces cuando venimos entonces del mundo, o cuando venimos de una cultura determinada que tiene este tipo de leyes, pudiéramos a veces engañarnos o pudiéramos malinterpretar las cosas de Dios y pensar que con Dios la cosa es igual. Hay opciones, ¿verdad? No hay opciones. Con Dios es o eres culpable o no eres culpable. O estás haciéndolo bien o no lo estás haciendo bien. Y eso va a estar determinado según la justicia de Dios. Según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios. Según la legislatura de Dios, la que Él ha puesto, la que Él ha enseñado, la que Él tiene en su escritura. No es la que tú creas. Entonces, cuando tú vienes a clamar ante Dios, en la presencia de Dios, tú tienes que entender que tú tienes que clamar y ese grito de sufrimiento o de ya no puedo más o necesito ayuda, no puede ser como tú quieras, ni puede ser para defender cosas que estén en contra de Dios. O sea, tú tienes que venir con una mentalidad primeramente de que tú estás viniendo a la presencia de Dios, por lo tanto tú tienes que estar claro de qué es lo que está correcto e incorrecto delante de Dios. Y si no estás claro, por lo menos tú tienes que tener una mente abierta para que Dios te muestre eso de alguna manera. No que te va a bajar un león, sino alguien te lo puede decir, alguien te puede recomendar, alguien te lo puede aconsejar. La misma escritura, lee la Biblia. Entonces fíjate la oración de David como empieza, clamando ante la presencia de Dios, o sea, según la justicia de Dios, según lo que está bien y lo que está mal, para Dios. No es lo que yo crea, no es porque yo estoy buscándole la quinta pata al gato, le doy la vuelta a la situación para que yo parezca la víctima y de esa manera sentirme mejor conmigo mismo y yo salir de este sufrimiento o de esta mala experiencia que estoy teniendo. Bueno, vea, así no funciona la cosa. Cuando tú tienes una mala situación, enfréntala, clama a Dios, pero tú tienes que clamar en la presencia de Dios, o sea, con la justicia que Dios impone, con la justicia que Dios enseña. No es como tú quieres. No es analizando las cosas como a ti te parece. Como dirían, es muy ventajoso. Pero esa no es la cuestión porque no vas a llegar a ningún lado. Y de esa manera no puedes orar ante Dios. Porque acuérdate que todo este salmo es una oración de David a Dios. Dentro de la cueva, que la cosa está mala. En una cueva, vamos a suponer allá los hermanos en Fort Myers, que aunque consiguieron una plantica, pero la luz no están al 100% como normalmente están. Bueno, así mismo es una cueva. No estás al 100%, la comida no está ahí como normalmente está, la luz tampoco es como normalmente está en sus casas o en sus palacios, o donde sea. En ese momento, es una cueva, estás ahí en una situación extrema.
¿Entiendes? Entonces, en este momento de crisis, está David orando. Que luego él va a escribirle. Empieza con un clamor entonces a Dios. Y ese clamor es según la justicia de Dios. Como una segunda experiencia que fortalece al siervo de Dios en la congregación, vemos la confianza en su control. O sea, tú no puedes perder de vista en ningún momento que Dios tiene el control de todo. Tú no puedes dudar de eso. O no deberíamos dudar de eso. Dios está en control. Y a veces, aunque la experiencia está siendo muy mala, negativa, lo que sea, tú tienes que permitir que Dios siga trabajando en ti, porque muchas veces Dios te va a meter en estas situaciones complejas para tu propio crecimiento espiritual. Para que tú puedas comprender cosas que tú no has comprendido o que nadie te explicó en tu momento de entender o de aprender. Porque muchas veces nuestros padres no nos enseñan nada espiritual. Hoy en día la cultura no enseña nada espiritual y cuando enseñan cosas espirituales van a hacer ¿qué cosas? Promiscuidad, borrachera, fiesta, búsqueda de riqueza. Esas son las cosas que te meten hoy los padres. Porque a veces me da pena ir a un cumpleaños de alguien o alguna situación y entonces que por eso es que a veces ni voy. Como me ha pasado que he llegado a cumpleaños con mis hijos y está en el televisor así, reggaetón y con videos de mujeres en cuero. No, chicos, no, me voy, yo no voy a estar en esto, no puedo. Ese es el mundo hoy. Y con niños ahí, o sea, no te estoy hablando de cumpleaños de adultos, no, de niños. Tú dices, pero ¿qué hay acá adentro? ¿Qué hay acá adentro? Es triste. En eso se basa hoy los padres y las familias en la mayoría de las ocasiones. Entonces, va a decir, en la segunda parte del versículo 3, va a decir, pero tú conoces mi sendero, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a mi diestra y observa que no hay quien me reconozca. O sea, David se siente sumamente solo, no tiene quien lo consuele, no tiene quien lo escuche, quien lo aconseje, porque se supone que el líder de él, ¿quién es? Saúl. Saúl es el líder del principal, el más directo, porque ya David tenía su posición. Imagínate que él le tocaba el arpa a Saúl para calmarlo. O sea, que ya él estaba ahí arriba. Acuérdate que él mató a Goliat. David no es cualquiera. Y era famoso en todo Israel ya, aunque todavía no era rey. Y era amigo del príncipe, por así decirlo. Entonces vemos que David era un personaje, ¿no? Bueno, en este momento, wow, el líder de Dios, el que debería consolarme, el que debería ayudarme, no es el que me quiere matar. Entonces, imagínate, David estaba destruido. No tengo refugio ni a quien pregunte por mí. Entonces, está David desconsolado, David está tirado por el piso, está deprimido. Pero aún así él dice, pero tú conoces mi sendero. O sea, él entiende, aún con toda su depresión, él entiende que Dios está en control. Que Dios es un Dios que está en control de todas esas cosas. Y él está tranquilo, aún en su depresión, él por lo menos sabe que Dios conoce su sendero, conoce su camino, conoce su corazón. Y por algo no le quitó la vida a Saúl. Y no se la quitó porque él era el ungido de Dios, el Mesías de Dios en ese momento. O un Mesías de Dios. Por tanto, aun cuando él pudiese en un momento de arranque cometer un error, como fue el picarle la banda o el pedazo de manta a Saúl, que aunque después lo tornó, como sabio que es, lo tornó en una cosa buena, porque se lo enseñó y le demostró a Saúl que el culpable de todo aquello era Saúl, no era él, que él no tenía nada en contra de Saúl.
lo cual demuestra sabiduría de parte de David, pero eso no quita que falló haciéndolo, porque si no, el corazón no le golpea, como decíamos, ¿no? Entonces fíjate cómo a veces, aunque tú cometas un error y luego tú tornes ese error en bueno, no es para que tú después celebres nada más lo bueno que hiciste o lo bueno en cómo terminó la cosa. No, también razona y analiza lo que te equivocaste. Está bien, vamos a celebrar lo que hiciste, lo que tornaste de malo en bueno. Pero no te olvides de lo malo, porque esas son las experiencias que Dios quiere que tú analices y razones para que tú cambies. Porque si cometiste un error es porque hay algo ahí que todavía está flojo, está débil. Por lo tanto, hay que fortalecer esa área. Como una tercera experiencia que fortalece al siervo de Dios, va a ser el reconocimiento de que Dios es el refugio. Va a decir acá entonces, en el versículo 5, a ti clamo, oh Dios, te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Oye mi clamor, porque estoy abatido en gran manera. Entonces, fíjate cómo vemos un David que aunque está deprimido, él sabe que donde único se puede refugiar, porque al parecer muchos lo han abandonado, y me refiero quizás porque él tenía hombres ahí, ¿no? Pero me refiero a personas que él quizás podía contar o pensaba que podía contar que le respondieran en un momento determinado. Bueno, no lo tiene. Al contrario, son los que lo están buscando para eliminarlo. O sea, que él está no solamente depresivo, sino me imagino que decepcionado. Y la decepción es una experiencia bien compleja, bien complicada, porque son cosas que tú esperas de una persona que luego te das cuenta que no funciona así o que no va a llegar esa respuesta que tú esperas. Por lo tanto, eso cala. Y como hemos hablado con otras personas y con otras personas queridas, pues muchas veces esa misma depresión o esa misma decepción es uno mismo. Porque no está claro que a veces el hombre no debe esperar mucho. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Ahora, eso no quiere decir que tú tienes que estar desconfiando y enemigo de todo el mundo. No, lo que tú tienes que poner a cada quien donde va. Y conocer a todo el mundo y saber qué da cada cual, para que tú no te hagas una idea de cosas que no son y entonces le pongas una carga a los demás que no lleva o que esa persona no puede dar, simplemente porque no puede. Entonces ahí viene la decepción. Ahora, en este caso, David se da cuenta que está solo, no tiene con quién hablar, no tiene con quién confidenciar. Pero él sabe que el refugio a última instancia es Dios. En Él sí hay refugio. Porque en Él vamos a tener todas las respuestas. Lo que pasa es que la respuesta va a llegar cuando Dios decida que va a llegar. No cuando tú quieras, ni de la manera que tú quieras. Como una cuarta y última, vemos entonces que solo en Dios encontramos libertad. Y ahí va a decir entonces en el versículo, segunda parte del versículo 6, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. O sea, muchas veces los que te están persiguiendo, los que te están tratando de, por así decirlo, comer la cabeza, son más fuertes. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la persona en sí, porque acuérdate que nuestra batalla no es contra sangre ni carne. A veces son situaciones en las que Satanás y sus huestes espirituales están usando a esa persona para hacerte una batalla específica. Y a veces tu propia concupiscencia es la que te está haciendo pasar el mal rato. Y Dios quiere a través de esas experiencias que tú cambies, que tú te des cuenta y tú cambies. Todos pasamos por experiencias distintas, pero lo que sí tenemos que estar claro es que el único que nos puede liberar, ya sea de las garras de Satanás o de nuestra propia concupiscencia, es Dios.
Ese es el único que nos puede liberar a través de su evangelio. Que es me equivoco, arreglo y avanzo. No es me equivoco y entonces rompo relación con todo el mundo, me convierto en enemigo de todo el mundo porque la gente no hace lo que yo quiera o porque no me tienen en cuenta. No, espérate un momentito. Razona las cosas a la medida que Dios quiere que tú las razones según su justicia. Búscale la enseñanza que Dios quiere otorgarte. No te vuelvas loco en tus razonamientos, en cómo tú procesas, porque lo más probable es que si tú estás en una situación compleja, tú vas a razonar según como tú has crecido razonando, porque estás en disonancia. Pero ahí viene el entrenamiento. Ahí viene el entrenamiento que Dios quiere meterte. O sea, mientras más tú practiques la justicia de Dios, entonces vas a poder, cuando llegue la situación fuerte, mientras más tú te ejercites en la justicia de Dios, en tener las cosas de Dios en mente y tener las cosas de Dios ahí lista para razonarlas, para procesarlas, para llevarla a la práctica, más veces vas a poder entonces ejercer esa justicia. Si no, vas a hacer la que tú siempre has hecho, que es la que posiblemente te criaste con ella, la que te enseñaron en tu hogar o en tu cultura, que es bien difícil a veces de eliminar. Pero esa libertad solo la ejerce Dios a través de su evangelio, a través de sus palabras, a través de entender que es el único refugio que tenemos para poder ser liberados entonces de esas batallas espirituales. Dice, saca mi alma de la prisión para que me dé gracias, para que dé gracias a tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces, vemos cómo en esta oración de David, vemos a un David clamando, dice como un bramido. Vemos a un David que no ha perdido la confianza, aún en su clamor y en su sufrimiento. Él no pierde la confianza de que Dios está en control. Vemos a un David que está claro de que su único refugio es Dios. Porque muchas veces si te pones a buscar refugio en otras personas, a veces lo que te hacen es confundirte, a veces te dan malos razonamientos o malos consejos, mucho más si la persona que te está refugiando son personas que no tienen nada que ver con Cristo, lo cual debería ser incorrecto. Pero si, como pasa, muchas veces te buscas refugio en personas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, ¿cómo tú esperas que esa persona te va a dar un buen consejo si esa persona no conoce de Dios? Es ilógico. Tú no puedes preferir el consejo de una persona que no cree en Dios a uno de los que sí creen en Dios. Aunque a veces los que se dicen creer en Dios no son tanto así tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí viene la sabiduría donde uno tiene que buscar, discernir cuál es la persona que sí te puede dar un buen consejo. Porque sabemos que no todos los que se dicen ser son. Pero ahí es donde tenemos entonces que trabajar. Y como ya hemos visto, todas estas situaciones en parte han sido porque David también tiene sus errores, como todo ser humano. Entendiendo que el único que lo puede liberar a él de su propia concupiscencia incluso es Dios. Entonces ahí tenemos que enfocarnos nosotros. Y para terminar, recuérdate que David terminó siendo el rey de Israel. Casi todos los salmos, o muchos de los salmos escritos por él. Este no ha sido el único que él escribió en esta situación tan compleja. Pero en última instancia, David nos ha dejado una enseñanza bien clara de que el líder de Dios no es para estar happy todo el tiempo. Ni esa va a ser la experiencia de los siervos reales. El verdadero siervo de Dios va a pasar por todo esto de una manera u otra. Y a veces lo que debemos estar contentos, pienso yo, o aprender a agradecer cuando Dios nos mete en estas situaciones en donde podemos razonar y analizar cosas que normalmente no vas a analizar si todo está bien, para que entonces tú puedas ayudar ya sea a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, o en el caso de la mujer a tu esposo, o a tus amigos,
Si tú no pasas por estas experiencias, ¿cómo tú vas a poder enseñarle a otros? Si tú no has experimentado esto. Entonces debemos entender que Dios desea que todos aprendamos a lidiar con todas estas experiencias para ayudarnos mutuamente, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Por tanto, hay que ejercitarse en el buscar de la justicia de Dios cuando las cosas se ponen complejas. No podemos apartarnos de eso. Y el refugio tiene que ser el Señor. Tenemos que pedirle al Señor refugiarnos en Él para entonces lograr la libertad de esas concupiscencias y pecados que muchas veces nos están esclavizando espiritualmente, que son todas esas malas costumbres que traemos a través de estos traumas, por así decirlo, que a veces pasamos en la vida. Pues podemos entonces liberarnos de muchas maneras del control que tienen esas malas experiencias o esas malas decisiones que tenemos dentro. Y Dios es el único a través de su justicia que puede lograr ese milagro, en donde nosotros vayamos a ejercitar su justicia. Y ese es el mensaje. O sea, para poder lograr ser un buen siervo de Dios, un buen líder, que no es líder nada más de todo el mundo, sino líder en que donde quiera que tú estés, puedas funcionar como un líder. Tú no tienes que tener el título de líder para funcionar como líder. Siempre y cuando tú te preocupes por la edificación propia y el de los que te rodean, de que haya justicia, o sea, de que se practique la justicia de Dios, lo que está bien y lo que está mal, delante de Dios. Para que tú puedas apoyar a otros y ayudarlo y aconsejarlo. Y que también tú lo llevas en práctica tú mismo. Ese es el objetivo del líder. No es tener el titulito, es funcionar como líder donde quiera que tú estés, aunque no te pongan el título de líder. No te preocupes por el título. Tú trata de hacer lo que te toca en los momentos difíciles y en los momentos que se te presenten, que hay que hacer algo y que quizás a veces no se cuente con otras personas o con muchos. Tú haces lo que tú puedas, pero siempre dispuesto a ayudar y a ejercer la justicia de Dios. Entonces, ahí lo dejamos, esperando que podamos reflexionar con este mensaje, con este ejemplo que David nos ha dejado en una situación bien compleja, en donde vemos que los líderes no es nada más risita para aquí, risita para allá, aunque todo eso es parte de la vida, pero también el líder se forja, como diría por allá Jesús, en el oro se forja y se purifica en el fuego. Ese es el verdadero líder, el que no le coge miedo a las situaciones complejas de la vida y enseguida quiere soltar la soga o soltar las cuerdas y ya que se vaya todo a la basura, sino que en ese momento dice, no, aquí es donde hay que aprender, vamos a ver qué Dios me quiere mostrar, y a veces no vas a tener respuesta, y lo único que vas a tener que esperar es que Dios desenmarañe la cosa, porque a veces tú mismo eres el que está enmarañando la cosa, o sea, estás enredándolas, estás complicándolas más. Cuando eso sucede y tú ves que las cosas se están poniendo peor, suelta a dejar que Dios trabaje, sin tú seguirle echando más leña al fuego. No, o sea, suelta, pero también tratando de obedecer la justicia de Dios, para que entonces Dios pueda trabajar. Porque como tú estás en problemas, Dios no quiere trabajar nada más contigo, porque acuérdate, cuando tú tienes problemas, el problema también afecta a otros, y ahí también cada quien va a soltar lo que tiene. Entonces Dios está trabajando en todo eso, para purificar no tan solo esa vida, sino también esa congregación. Y eso es lo que tenemos que estar conectados y enfocados. Que las experiencias no van a ser nada más para ti como persona, porque tú no eres el centro del universo, sino para ti y para todo el que te rodee o que esté involucrado en esa situación. Entonces, esperando que sea de bendición, les queremos y hasta la próxima. Bendiciones.